La que más sufría era mi mamá porque yo toda cosa que cogía quería patearla, dañaba mucho los zapatos y así empezó como esa pasión. Obviamente ella me apoyaba siempre, mi madre. Y bueno, ahí empezaban pues las charlas, todo. Yo, madre, cuando seas un jugador profesional con la ayuda de Dios, no vas a trabajar, vas a tener la casa, la abuela, todo. Bueno, cuando yo venía de Colombia, yo venía jugando siempre. Y yo dije, no, pues tal vez llego y voy a jugar y no, no jugaba, era como en el banco, la tribuna, banco y así. Hola, soy Juan Cuadrado. Y yo, José Luis Estela, y los invitamos Desde Bérgamo, Italia, a que no se pierdan Legionarios. Un gran abrazo, bendiciones. Juan. Un placer conocerte, Igualmente, un placer estar hermano. aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí saliendo del entreno, un poquito cansado. porque Sale se feliz, me entrena- Se entrena muy fuerte, pero bien, gracias a Dios. Si te pones a pensar que has ganado 15 títulos en dos de las ligas más importantes del mundo, la Premier y la italiana, ¿qué te viene a la cabeza? No, obviamente satisfacción, orgullo de ganar todos estos títulos, estar como en el palmarés de uno que siempre uno soñó como con jugar en equipos grandes, obviamente, y ganar títulos, obviamente también fuera de Colombia. Es un privilegio hermoso y así mismo poder llevar como el nombre de nuestro país en alto. Ya que estamos hablando de eso, entonces me voy al Mundial 2014, donde Toni Kroos te empató. Sí, sí, sí. O tú empataste a Toni Kroos en asistencia. ¿Qué te trae eso? No, eso fue un recuerdo muy lindo porque después de tantos años sin ir a un mundial, obviamente, la participación que hicimos fue muy buena, que James quedó goleador, yo quedé como también uno de los mejores asistentes. Era para mí el primer mundial con mi amada selección, lo guardo en mi memoria con mucho orgullo y recordarlo siempre es bonito. Cuéntame cómo empezó el fútbol, cómo empezaste. ¿Siempre fue una pasión? Sí, yo creo que, o sea, Dios nos regala dones y talentos a cada uno. Y a mí me premió con el don del fútbol. No solamente el don, sino que me dio la pasión. Desde muy pequeño empecé a jugar allá en mi pueblo, en Necoclí. Y pues gracias a Dios ha sido como el instrumento que usó Dios, obviamente, para sacar a mi familia adelante. Y me dio más de lo que yo pude pedir, soñar o imaginar. Y siempre seré agradecido porque pues todo lo que recibimos siempre viene de arriba. Bueno, entonces, pero ¿cómo vino? ¿Cómo tú que te regalaban un balón y tú te la pasabas corriendo No, detrás yo del balón? por las calles de mi pueblo, obviamente, la que más sufría era mi mamá porque yo toda cosa que cogía quería patearla, dañaba mucho los zapatos y así empezó como esa pasión. Obviamente ella me apoyaba siempre, mi madre, y yo creo que desde los 5 años más o menos empecé yo a jugar ahí en el pueblo hasta que fui como creciendo con esa pasión, obviamente, con el sueño de ser un jugador profesional. Y bueno, gracias a Dios se pudo lograr. ¿Habían academias o no? ¿O era el fútbol de pueblo entre ustedes? Sí, no, del pueblo. O sea, yo jugaba en el pueblo, yo vivía en Necoclí. Mi mamá porque por trabajo vivía en Apartadó. Eran como 2 horas en carro más o menos. Y hasta que en un momento pues ya yo me fui a vivir con ella. Y ahí en Apartado hay una escuelita que se llamaba Mingo Fútbol Club y ahí empecé a jugar. Después mi mamá le tocó regresar a Necoclí y había otra escuelita que se llamaba Manchester Fútbol Club. Y bueno, la persona Ya aparecía el inglés por ahí. un poquito, un poquito como más grande y bueno, la persona se interesó en mí y dijo que no, que me viniera para acá, que me pagara los estudios, todo. Mi mamá pues estuvo de acuerdo porque era una escuelita de fútbol y ahí volví nuevamente a Apartado y ahí empecé a jugar como más a nivel nacional ahí en Colombia, iba a torneos en Barranquilla, en Sincelejo, en Valledupar y ahí como que se da a conocer un poquito ya mi nombre. Tú te acostumbraste de pequeño a vivir con tu abuela, no con tu mamá, pero siempre tu mamá es tu mamá. Sí, 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 sí. Entonces tú querías estar con tu mamá. ¿Cómo manejabas esto? ¿Recuerdas esto o era? La verdad que yo viví muy contento, o sea, yo vivía con mi mamá, con mi abuela obviamente.
Cuando habían pocas posibilidades, ella le tocó irse de apartado porque se fue a trabajar a unas bananeras, como se dice allá. Y bueno, entonces yo estaba estudiando, todavía estaba muy pequeño, y ya cuando ya pudo organizarse un poco, ya me dijo que me fuera con ella como a los 9, 10 años más o menos. Y ahí iniciamos nuevamente a vivir juntos en apartado, mamá e hijo solamente, porque mi padre falleció cuando yo tenía como 4 años más o menos. Y bueno, ahí empezó como el sueño de estar como madre e hijo. Fue un momento lindo, creo que difícil para mi madre porque pues ella no había terminado como los estudios y le tocaba ir a estudiar, y muchas veces no tenía con quién dejarme porque yo estaba pequeño, y en las noches aún yo me iba a estudiar con ella y yo me quedaba ahí dormido. Pero fue algo bonito que vivimos. Y bueno, ahí empezaban pues las charlas, todo. Yo, madre, cuando seas un jugador profesional, con la ayuda de Dios, no vas a trabajar, vas a tener la casa, la abuela, todo. Y bueno, esas cosas que uno dice como de niño, que uno no se imagina que puedan ocurrir. Y bueno, gracias a Dios, por medio de esta hermosa profesión, pude cumplir el sueño a mi madre, a mi abuela, y vivir pues obviamente con ella. En el momento no vivimos juntos, pero estamos cerca porque yo vivo ahora en Milán, ella se quedó en Torino. O sea que el fútbol mejora la vida. Sí, claro, es una profesión como todas, no es la vida, pero claro, en el fútbol te da esa posibilidad de a medida que tú lo haces bien, poder tener un buen contrato, te da como una estabilidad económica, y más saliendo como del pueblo donde tú saliste, que es un pueblo realmente pobre, pero en lo que yo recuerdo nunca nos faltó nada, ¿no? No era como en abundancia así, pero siempre teníamos la posibilidad de alimentarnos y de vivir feliz. Yo recuerdo mi niñez muy feliz ahí en Necoclí, apartado. ¿En qué soñabas? ¿Quién era tu ídolo en ese momento? A mí me gustaba mucho Colombia, el Tino Asprilla porque pues era como el referente, cuando había salido, cuando iba a la selección me gustaba. Y bueno, ya cuando empecé a crecer más me gustaba mucho Nazario, Ronaldo y Ronaldinho. Esos dos para mí siempre han sido como las personas que yo más veía, porque pues yo no jugaba de lateral o extremo, yo jugaba de volante. Luego, a medida que uno va creciendo, como que te encuentra la posición, pero siempre ellos fueron como esos ídolos. Bueno, entonces entraste en el Atlético Urabá. Ahí ya la cosa era un poquito más en serio, ¿no? Sí, ahí bueno, yo después de todo eso, hubieron unas vedurías en Cali, y fue ahí donde conocí al profesor Nelson Gallego, grandísima persona, un gran entrenador, formador. Y bueno, ahí inicié a vivir también con él, y ahí fue donde empecé como a entrenar más, a darme a conocer más. Tuve un tiempo solo entrenando con él, como formándome bien, cómo driblar, cómo pasar la pelota, cómo aguantar la pelota. Y hasta que llegó el tiempo empezamos a jugar ahí en la Liga Atlético Urabá. Y ahí tuve varias pruebas en varios equipos. Y bueno, hasta que se dio la prueba en el Medellín. Y gracias a Dios ahí empezó como el sueño. Ahí metiste tu primer gol. En el Medellín, sí, claro que sí. En el debut como titular hice mi primer gol, que fue frente al Chico Fútbol Club. Y ahí yo jugaba de volante, como creación. Y en ese partido se habían lesionado los dos laterales derecho, y el profe me dijo que me iba a probar en la lateral, y pues uno con ganas de jugar todo esto. Donde sea. Entonces, claro, me puso ahí y me fue bien, gracias a Dios, que hice el gol, y ahí empecé a jugar lateral. En Medellín jugaste un año. Un año. Porque a partir de ese año ya te viniste a lo que llaman el viejo continente. Sí, ahí fui como una de los jugadores revelaciones, y bueno, ahí me compré al Udinese. Y empieza como ya haber cumplido un sueño, otro, porque siempre el sueño es jugar en Europa, ¿no? Pero ¿te imaginabas que tan pronto ibas No me lo imaginaba, porque obviamente siempre antes como de dar el salto a Europa jugabas en Argentina o en México, y de ahí dabas como el salto, y yo di el salto pues en ese momento que era mucho más difícil, de Colombia enseguida a Italia.
fue muy mediático en Colombia, ¿no? Sí, fue bastante porque en ese momento pues no había muchos colombianos por acá, en Europa, en Italia. Yo recuerdo que estaba Cristian Zapata, ahí mismo en el Udinese, Zúñiga, en el Napoli, creo. Bueno, en la Juve te ganaste unos cuantos Scudettos, ¿no? Sí, 5, sí, ¿no? sí. Y luego de ahí, ¿cómo fue esa experiencia? Porque luego no quisiste renovar con ellos. ¿Por qué? Y la verdad, en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que me iban a renovar, no fui yo. Y yo esperando obviamente como la llamada de que me dijeran, ah, mira, vamos a... Nunca me llamaron, solamente no hubo como algo humano, ¿sabes?